Buenas, ¿cómo andan todos? Espero que bien. Este es mi video sobre la propiedad privada, intento número 25. Me costó arrancarlo porque, para empezar, y esto vale como disclaimer, no soy un experto, no, nunca estudié Derecho, no tengo más justificación para hacer esto que el hecho de que está toda la información y el material y lo que uno quiera aprender y leer, está todo disponible. Eh, Pero más allá de eso no tengo, así que tomen este video como de quién viene. Eh, y por otro lado, me parece que reconozco es un tema aburrido, es denso. Yo tengo como una preferencia por las cuestiones aburridas, insoportables, pero bueno, es un tema bastante aburrido. Que en principio yo supongo que no le debe interesar a mucha gente, pero ¿cuánta gente interesada que hay en la reivindicación de la propiedad privada? Como si no estuviera suficientemente reivindicada hasta ahora. Le hemos dedicado el año 2024 a la propiedad privada, lo que ya es asombroso en sí mismo, porque uno le dedica eso, es como intentar proteger y empoderar algo que ya está súper empoderado y súper protegido. Y por otro lado, en el discurso del presidente Milei, qué cosa difícil y rara de decir. En el discurso del presidente Milei en el Congreso, propuso este pacto de mayo, que ya que yo creo que es malintencionado haber utilizado la referencia de la Revolución de Mayo para esto. Un pacto de mayo en el que el punto número uno, todos los demás no me interesan, dicen lo mismo de siempre y previsible y las mismas estupideces. En el punto número uno habla de la inalienabilidad de la propiedad privada. Reconocer la inalienabilidad, ¿cómo me cuesta esa palabra? Fumado. La inalienabilidad de la propiedad fumada, no, de la propiedad privada. Bien, esto lo vamos a editar. Eh, Me llama mucho la atención porque la propiedad privada está reconocida, es lo más reconocido de todo. No necesita que nadie le haga ninguna reivindicación de nada, digamos. Está reconocida en el artículo 17 de la Constitución y está ampliamente desarrollada y especificada en el Código Civil. Este, Tiene casi 100 artículos del Código Civil están dedicados a la propiedad privada. El artículo 17 de la Constitución ya dice la propiedad privada es inviolable. Y hay un artículo del Código Civil que habla sobre esto, que dice que nadie puede ser privado de su propiedad. Es lo primero que dice. Es inviolable, nadie puede ser privado de su propiedad. Constitución Nacional, Código Civil. ¿Cuál es la necesidad? Esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Cuál es la necesidad de seguir poniendo el acento ahí? ¿Cuál es la necesidad de seguir poniendo el acento ahí? Y yo había comentado en un video que me parece que la insistencia con la obsesión con poner el acento y subrayar la cuestión de la propiedad privada, tiene que ver con que es uno de los derechos más frágiles, más rebatibles, menos sostenibles de todos los derechos. Porque el derecho a la vida no tiene discusión. No puedes ni empezar a argumentar contra el derecho a la vida. Pero el derecho a la propiedad está en el otro extremo. Si hacemos una escala que va del menos rebatible al más discutible de todo, arrancás por el derecho a la vida y en la otra punta tenés el derecho a la propiedad. Esto se nota en esa insistencia que ponen en subrayar lo inalienable. Eso me cuesta menos.
lo inalienable del derecho a la propiedad. Ponen el acento así tan fuertemente porque, por ejemplo, para empezar, no es que se me ocurre a mí decir que el derecho a la propiedad no es una apreciación personal, pensar que el derecho a la propiedad es un derecho medio frágil. Para empezar, la misma Constitución, en el mismo artículo 17, el que dice la propiedad es inalienable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, a continuación agrega, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y aclara que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser establecida por ley y previamente indemnizada. Pero mirá todas las cosas que dice ese artículo, qué interesante. Para empezar, dice que sí puede haber una excepción a lo inalienable de la propiedad privada. Puede haber una excepción fundada en una causa pública. Si hay motivos públicos para que la propiedad sea alienada, puede ser alienada. Esto me parece a mí, por ejemplo, esto tiene que ver igual, por un lado, con el caso de las deudas, por ejemplo. Si vos tenés una cantidad de bienes personales y un montón de deudas que no pagás nunca, tarde o temprano la ley puede ir por tus bienes personales, te puede inhibir y te los puede expropiar para pagar las deudas. Esto es fundamental porque sin eso la economía no podría funcionar. O sea, eso es lo que tus bienes, vos respondés por tus deudas con tus bienes. Entonces, ese es un caso que nadie discute. Que los fanáticos de la propiedad privada nadie discute. Porque ellos están a veces de un lado de las deudas, de los que deben, y a veces están del lado de los que cobran. Y entonces nadie discute que la propiedad privada puede ser alienada por deuda. En otro tiempo se pagaba con el cuerpo. O si tenías deuda y no las podías pagar y no tenías bienes personales para responder, te convertías automáticamente en esclavo de tu acreedor. Y tu acreedor pasaba a apropiarse de todo, lo único que importa. Por suerte ya no estamos en esos tiempos, aunque sí puedes ir preso por delitos económicos, pero no por deuda. Pero respondés con tus bienes. Pero ese es el caso de las deudas. El otro caso que establece la Constitución es la utilidad pública. Lo que es un montón. Quiere decir que el Estado puede determinar que por causa de utilidad, no sé, te expropiamos, poner el nombre de la empresa o del lugar o del negocio que se te ocurra. YPF. Esto fue lo que sostuvo la expropiación de YPF. Está en la Constitución. Está en la Constitución. Después está lo que dice el Código Civil. Nadie puede ser privado de su propiedad. ¿Y qué dice a continuación? Inmediatamente el Código Civil. Sino por causa de utilidad pública, que es lo mismo que dice la Constitución, obviamente, porque el Código Civil no puede contradecir la Constitución. Previa desposesión y justa indemnización, que es lo mismo que dice la Constitución. El Código Civil arranca en un artículo que explica qué es la propiedad privada, que es el derecho a la propiedad privada, y a ese derecho lo llama dominio. Vos lo que tenés sobre las cosas, vos podés decir, yo tengo el derecho sobre la propiedad de tal cosa, o podés decir, yo tengo el dominio sobre tal cosa. Es la manera que tiene la ley de darle nombre a ese derecho. Ese derecho se llama dominio. No sé si todo. El derecho a la vida no sé si tiene nombre. Creo que el único derecho que tiene nombre es el derecho a la propiedad privada. Para que tengan en cuenta, hay un artículo, un video que hice que se llama La cuarta dimensión, que es sobre la dimensión simbólica de las cosas y el peso que tiene la dimensión simbólica de las cosas. No es casual que el único derecho que tenga nombre, no sé, por ahí me equivoco yo, pero el único derecho que tiene nombre es el derecho a la propiedad privada. Ese derecho se llama dominio. Y lo que
Vos tenés dominio sobre una cosa para que ustedes sean. Después el resto, hay un montón de artículos que explican qué es ese dominio, cómo funciona, qué implica. Y son todas cosas de lógica pura. El dominio sobre las cosas es lo que a vos te permite comprarlas, venderlas, alquilarlas y demás, básicamente. El dominio está explicado como derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida, dice el Código Civil. Dominio es cuando una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Entonces, pensemos en alguna de las palabras que estuvimos usando hasta ahora para definir la propiedad privada. Dominio, decíamos, hablamos de sometimiento, tiene que estar sometida a la voluntad de las personas, la cosa que es tuya. Y hablamos de que se puede expropiar, lo que implica una apropiación también, que es una acción parecida a apropiarse, dominar, someter. Esas son las palabras que están ahí dando vuelta. Apropiarse, dominar, someter las cosas a la voluntad. Ese es el derecho a la propiedad privada. Lo que implica, inevitablemente me estoy adelantando, pero esto implica dominio, sometimiento, apropiación. Implica que en el origen del derecho a la propiedad privada hay se implica un uso de la fuerza. Todas esas palabras, dominio, sometimiento, expropiación, apropiación, cuando te la saco, cuando la agarro a la cosa, todo implica de alguna manera, en mayor o menor medida, qué sé yo, no hablemos de grado, implica el uso de la fuerza. La apropiación se hace por la fuerza, el dominio es el ejercicio de la fuerza o de la voluntad. Y eso es lo que hay en el eso es ahí está la fragilidad del derecho a la propiedad, que no es un derecho. No está dado por la ley ese momento originario de apropiación. La ley viene después. Vos te apropiás de algo cuando en un espacio en el que la ley no está funcionando. Porque si la ley estuviera funcionando, no te podrías apropiar de nada. En el marco de la ley, si yo voy y me mudo a la casa de mi vecino y digo, a partir de hoy, esta casa es mía, viene la policía y me echa patadas. Ahora, si en este mismo lugar no hubiera ley, no hubiera nada, no hubiera casa, no hubiera nada, y yo voy y ocupo el terreno de al lado, y digo, a partir de hoy es mío, y después empezamos a legislar la semana que viene, ahí sí lo puedo hacer. Así funciona la colonización, por ejemplo. Lo primero que hacían los conquistadores, los colonizadores que llegaron a América, está la imagen, hay una pintura de Colón, tendría que buscar quién es el artista, que es muy conocida, pero es Colón con las banderas españolas y los militares que desembarcaban con sus armas y por ahí un cura, depende del momento de la historia, al principio no, después empezó a aparecer el cura ahí. Colón, rodilla en tierra, lee un documento en papel que dice esta es la ley del rey y según esa ley este territorio nos pertenece. Ese es el acto de apropiación originario, que es un acto de fuerza, es el ejercicio de la violencia y la imposición, a partir del momento en que yo ya soy el dueño, la imposición de la ley, que es un mecanismo simbólico que apoya el acto material de la posesión y nada más que eso. Es un instrumento que apoya el hecho, básicamente. Eso es lo que pasa. Bien, los bienes, las cosas de las que uno puede ser dueño, sobre las que uno puede ejercer el dominio. Esa es la otra cosa de importancia. Los bienes se dividen originalmente en dos tipos.
Y el primer tipo es el original y es el más importante de todos. Es el que le va dando forma a la mentalidad que establece el derecho a la propiedad. Y después, a medida que aparecen otro tipo de bienes en el desarrollo histórico, la mentalidad va cambiando y se va adaptando a la nueva situación. Pero siempre es esta mentalidad conservadora y que trata de sostener el acto de posesión originario, que es el más irracional de todos. Pero sobre ese acto de posesión originario genera la estructura simbólica de la ley, por ejemplo. Y a medida que los bienes cambian o adquieren nuevas formas, la mentalidad general se va adaptando a esa situación, pero siempre con la idea de conservar esa posición de privilegio, esa posesión original. El primer bien es, como en esta situación de Colón llegando a América, el primer bien es el territorio, el espacio, la tierra. Es el primer bien. No tenemos que olvidar que nosotros venimos, en el seteo tenemos cierta configuración medieval, porque de ahí viene el derecho, con el entramado del derecho a la propiedad de la tierra. Es cierto que nosotros ya no somos más, no tenemos más herencia de sangre, por línea de sangre, no, sí lo tenemos, pero no tenemos nobleza de sangre y las cosas ya claramente no funcionan como en la Edad Media. Pero el derecho se funda incluso más atrás. El derecho como ley, como aparato simbólico, aparece con el Imperio Romano precisamente a partir de la discusión entre vecinos por las medianeras. Digamos, esta es una cosa que tiene que ver con la historia de Roma, que no pasa por los emperadores y las guerras. Esto pasa por la discusión entre los vecinos por a dónde ponemos la medianera, hasta dónde lo mío es mío y hasta dónde lo tuyo es tuyo. Ahí empieza a armarse el derecho occidental en general, a partir de esas disputas y esas discusiones. Que además es muy interesante porque está metida la religión en Roma ahí en ese momento y todo, como principio organizador para establecer los límites de la posesión material. O sea, la iglesia, esto también es para otro video, la iglesia siempre estuvo involucrada como aparato simbólico en el establecimiento del derecho a la propiedad privada. Pero bueno, la tierra tiene dos características como bien. Es lo que nosotros llamamos bienes inmuebles, que no se pueden mover. Originalmente era solo la tierra cultivable y apta para el ganado, la tierra rentable. Ahora nosotros entre los bienes inmuebles consideramos los edificios, las casas, no sé. La idea de qué es la tierra también es una idea que cambia a lo largo del tiempo. Pero los bienes inmuebles tienen dos características. Primero, son finitos. Obviamente, el espacio es finito. O sea que eso lo convierte, al ser no renovable, como el petróleo, lo convierte en uno de los bienes más valiosos de todos. Y la segunda cuestión es que en el origen del dominio sobre el espacio está siempre esta situación de Colón plantando la bandera, que es la apropiación, el sometimiento por la fuerza. Está siempre ahí. Después, a medida que la economía evoluciona además, porque este bien que es la tierra se mantuvo como el bien principal, precisamente durante la Edad Media, en las economías premonetarias, en donde empieza a circular el dinero y va cambiando la mentalidad general, aparecen los negocios y para los negocios hay que reorganizar la producción. Antes hacíamos cosas para consumir dentro del ámbito doméstico o dentro del espacio que ocupábamos. Era una economía más autosuficiente.
no en todos lados, digamos, había mucha diferencia entre un lugar y otro, pero se producía para autoabastecerse, nada más. La cosa evoluciona, aparece el dinero y hay que empezar a producir para generar negocios. Ya no alcanza con lo que nosotros producimos para hacer, para consumir en casa, tenemos que producir para vender. Y eso reorganiza todo el sistema de producción. Y eso empieza todo un desarrollo y un camino que va hasta la revolución industrial, en donde la organización de la producción está en la base de toda la economía. Bueno, no me quería ir tan a la mierda tampoco. Lo que digo es que con la economía monetaria y el cambio en la manera de producir, aparecen nuevos bienes, que son los bienes muebles, los que sí se pueden llevar para un lado o para el otro, básicamente las mercaderías. Todo lo que nosotros tenemos en algún momento fue una mercadería y procede de un intercambio económico. Esos son los bienes muebles. Y esos bienes muebles son producto de la fuerza de trabajo. Sin trabajo no hay bienes, excepto la tierra. Todos los otros bienes, vos me podés decir lo que sea, son míos porque yo le pagué al trabajador, porque yo lo compré, porque sí. Todos los bienes, el origen, así como el origen del bien inmueble, que es la tierra, es la creación del mundo, o lo que sea, digamos, el planeta está ahí y ese es el origen de la tierra como bien apropiable. De todos los otros bienes que existen, el origen es el trabajo. Sin trabajo no hay bienes. Entonces eso ya también te habla, digamos, la tierra viene por apropiación y los bienes vienen por el trabajo. No hay otra fuente para para todo lo que es apropiable. La violencia en el caso de la tierra, el trabajo en el caso de todo lo demás. Sin la fuerza de trabajo, sin fuerzas de trabajo organizadas, no hay bienes. Esto me hace acordar en esa boludez que dicen un montón, de que repitiendo a Perón, de que cada uno tiene que consumir lo que produce. Todo lo que producimos lo producen los trabajadores. Todo lo que producimos lo producen los trabajadores. En fin. Y después la economía evoluciona todavía más, se complejiza y aparecen los valores. Esta es más compleja y por ahí me estoy haciendo re largo el video, pero los valores, lo que yo llamo la renta financiera, las acciones de las empresas y las ganancias que se generan a partir de esas acciones. ¿Qué es lo que hacen los dueños de las empresas? Es duplicar su empresa en una versión simbólica e ideal representada por las acciones. Muy básicamente, muy elementalmente, tenés una empresa que entre todo lo que implica, no sé, las instalaciones, las herramientas, los medios de producción, las mercaderías, las deudas, los créditos, todo lo que implica esa empresa, vos lo valorás en, no sé, 10 millones y haces, no sé, 5 millones de acciones que valgan 2 unidades de esa empresa cada acción. O sea que por el valor real que vos tenés tu empresa,
haces una cantidad de acciones que son como un símbolo, una unidad simbólica de lo que vale esa empresa en la realidad. Y te vas al casino, perdón, al mercado de valores con tus papelitos y en teoría, en función de que lo empezás a vender, a ver quién te los compra, y en teoría, en función de lo bien que a vos te vaya en la realidad, esto nunca sucede. Esta conexión es ideal, pero esto no pasa. En función de lo bien o mal que a vos te vaya en la realidad, ahí en el mercado de valores que están comprando y vendiendo las acciones, los simbolitos de tu empresa, les van a ir mejor o les van a ir peor. Eso es como si yo tengo un encendedor y de pronto digo, este papelito también vale por un encendedor. Porque como tengo este, también ahora tengo este papelito que vale y te lo vendo por tanto. Y no sé, a mí me parece... los mercados de valores sirven para algunas cuestiones de la economía que tienen que ver con el cambio de moneda, con los mercados a futuro, para las cosechas, ponele, para el control de la especulación, pero después es un curro gigante y a partir de esto se mete el Estado también ahí a timbear y arman créditos y no sé, 5.000 versiones distintas de las especulaciones que te puedas imaginar, bonos, eh, no sé, 1.000 versiones de la bicicleta que te puedas imaginar. Esos valores, todos esos valores que aparecen ahí son una nueva forma de bien, porque sobre esos valores vos podés hacer todo lo mismo que haces con todos los otros bienes, que es venderlo, comprarlo, alquilarlo, heredarlo, pero a diferencia en este país, por ejemplo, a diferencia de todos los otros bienes, los muebles y los inmuebles, estos valores, yo supongo que porque se llaman distinto nomás, no pagan impuestos. No pagan impuestos. Y bueno, me voy a quedar con esa visión medio desagradable de los mercados de valores, que en algún momento por ahí, para, para aclararlo más, podríamos charlarlo aparte. Pero ahí sí ya necesitamos alguien que sepa mucho más de lo poco que sé yo. Este, en fin, esto es sobre la propiedad privada. Espero que les haya quedado una idea, esa misma sensación que tengo yo de que es un derecho muy artificial, fundado en la violencia de la apropiación de la tierra y en la violencia del tipo de organización en la que estamos metidos con respecto a la producción de bienes, porque estamos metidos en un sistema de producción que maltrata a la persona de la que depende la existencia del sistema, que es la que produce todos los bienes. Por ejemplo, el sector de la población que produce todos los bienes no tiene acceso a las propiedades inmuebles, mientras los que no trabajan, porque eso es básicamente la cuestión, los que trabajan no tienen nada y los que tienen las cosas son los que no trabajan. Por eso están desesperados poniéndole tanto acento al tema del derecho a la propiedad. Porque por un lado la tienen por arrebato, por sometimiento de la tierra, del espacio, y por el otro la tienen por sometimiento de la población productiva. Porque son los dueños de los medios de producción, porque son los dueños de las fábricas, son dueños de los negocios, son dueños de los valores financieros, que hacen guita en el banco sin trabajar. Por eso prefieren por ahí vender una fábrica, porque vos tenés valores financieros
Metés todo eso al banco a generar intereses. Y en ese sistema financiero ya te va bárbaro metiéndole plata, no tenés que meterle plata al aparato productivo. Entonces por ahí te conviene vender la fábrica, echar los trabajadores. Eh, Esa es la gente que está tan aferrada al derecho de propiedad, porque les parece tan media delgada la línea. Ellos son los que tienen ese susto, son los que insisten en la cuestión de la propiedad sin parar. Por eso me parece interesante señalar esto, el acuerdo de mayo, el pacto de mayo, no sé qué mierda, para ir a otra vez a darle la manija a la propiedad privada. En fin, hay que empezar a cuestionarlo un poco más, me parece.